Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022 y estos son los titulares. La decisión del gobierno de Joe Biden de deportar a los venezolanos que han ingresado por la frontera a Estados Unidos de manera ilegal es la noticia más destacada de la semana que analiza nuestro director de contenido, Alberto Cova. Conversamos con la periodista Daisy Toussaint, corresponsal de Telesur en la región del Caribe, sobre la actual crisis política y social que se vive en Haití. En el segmento musical estrenamos el tema del rapero cubano César Rapfilia, Buenos días. El presidente norteamericano Joe Biden inició la deportación de los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal y anunció que 24,000 serán aceptados siempre y cuando ingresen por avión y tengan familia en este país. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos ofrece su análisis. Bienvenido. Hola Elga, me da mucho gusto saludarte de nuevo y también me complace saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, la están pasando muy mal los venezolanos migrantes que quedaron a medio camino cuando intentaban llegar por tierra a Estados Unidos en el momento en que se produjo la decisión del gobierno de Joe Biden de bloquear el paso de los compatriotas que buscan llegar a Estados Unidos cruzando la frontera de México. Centenares de venezolanos en este momento están varados en México después de haber sido deportados de Estados Unidos en aplicación del Título 42, una disposición en materia de salud que permite a las autoridades migratorias estadounidenses expulsar por la vía rápida a migrantes ilegales con la excusa del combate contra el COVID-19. La decisión de aplicarle a los venezolanos esta norma sanitaria se anunció el 12 de octubre, fecha emblemática sin duda, después de meses de laxitud en la frontera durante los cuales los venezolanos tenían casi puerta franca para entrar a Estados Unidos, gracias al limbo jurídico que se produjo por el desconocimiento estadounidense del gobierno de Nicolás Maduro, lo que impedía la deportación de los venezolanos a su país de origen. Además, la migración de venezolanos era alentada por gestores y todo tipo de negociantes que ofrecían el ingreso a Estados Unidos a quienes se declararan perseguidos políticos. Todo ello en consonancia con la campaña mediática mundial sobre la migración venezolana. Tras varios escándalos en territorio estadounidense, cuando los grupos de venezolanos fueron montados en autobuses o aviones y dejados en las puertas de las casas de dirigentes demócratas, el gobierno de Joe Biden mandó a parar y comenzó a expulsar a los venezolanos hacia México, país que aceptó recibirlos y alojarlos temporalmente. Probablemente en esta decisión privó el interés político de los demócratas, dada la proximidad de las elecciones de congresantes y gobernadores, donde el tema migratorio tiene una influencia significativa. Lo cierto del caso es que estos venezolanos que deambulan hoy en México y otros que se quedaron en la ruta tienen una situación bastante comprometida. Muchos vendieron todo lo que tienen en Venezuela y ahora no tienen cómo volver. Se ha hablado de organizar en México un plan vuelta a la patria de retorno humanitario en aviones de Conviasa, como el aplicado en países de Sudamérica, pero la cantidad de personas involucradas en este caso parece ser mucho mayor. Por ahora lo que queda es desear que estos compatriotas logren recuperar sus vidas y alcancen la ansiada prosperidad, bien sea en Venezuela o en otra parte, y puedan dejar atrás la pesadilla en que se les convirtió la búsqueda del sueño americano. Muchas gracias, Alberto. Conversamos la próxima semana. Gracias, Elga. Me despido de ti y de la audiencia. En sus 230 años como una nación libre, Haití ha sido permanentemente invadido y abusado. Francia y luego Estados Unidos han asfixiado un país que fue el primero en quererse libre en América Latina. El pasado 7 de octubre, su actual presidente, Ariel Henry, ha pedido una misión internacional de seguridad para ayudarlo a superar la grave crisis por la que atraviesa, ignorando la propuesta de un gobierno de coalición de parte de la ciudadanía. Conversamos con la periodista y escritora dominicana Daisy Toussaint, corresponsal de Telesur en la región caribeña. Bienvenida. ¿Cuál es la situación política y social en Haití en estos momentos? En Haití la situación política y social en este momento es de inseguridad, hambruna, inestabilidad política,
terror y control de las bandas armadas, crisis sanitaria por el mal manejo de la COVID-19, la falta de agua potable, el precario sistema de salud del país y ahora el nuevo brote de cólera que está reviviendo la pesadilla de que hace una década esta enfermedad cobró la vida de miles de personas. El malestar político y social de Haití se ha incrementado en medio de una profunda crisis económica, la incapacidad de la policía para enfrentar las bandas armadas y las constantes manifestaciones antigubernamentales que piden la renuncia del primer ministro Ariel Henry, sobre todo después de solicitar una intervención militar extranjera para frenar la crisis. Haití se enfrenta a una crisis sin precedentes, la mayor terminal petrolera del país en manos de poderosas bandas armadas. Las gasolineras y escuelas siguen cerradas, los bancos y tiendas de alimentos están operando en un horario limitado y esto ha creado un caos a una población que ya estaba en crisis. Haití venía viviendo una crisis política y social desde el 2018 cuando se destapa actos de corrupción, cuando el gobierno rompió acuerdos con Petrocaribe y el Fondo Monetario Internacional propuso sacar los recursos aumentando un 100% el precio de los carburantes y eso provocó que el pueblo saliera a las calles en unas manifestaciones que llevó a la renuncia del primer ministro de entonces, que llevó al saqueo y a la quema de diferentes establecimientos, sobre todo en la capital, en Puerto Príncipe. En el 2021, el presidente de Haití, recordemos, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su residencia en la capital del país en un hecho que aún no se ha hecho justicia y la investigación está estancada. Después del asesinato del presidente, de un terremoto y una tormenta tropical, una nueva crisis está llevando al país al borde del colapso. La periodista Daisy Toussaint nos explicó la problemática en relación a las bandas delincuenciales que operan en Haití. Haití tiene más de 150 bandas armadas, pero las más destacadas son el G9 en Famille et Alliés, que es el grupo de 9 en familia y aliados, así sería la traducción, que son una alianza de 9 grupos armados de los más fuertes de Puerto Príncipe. También están los 400 Mawozo, que se dedican al secuestro y al enfrentamiento, entre otras bandas, para disputarse puntos de controles estratégicos. Otra es la banda Chemmechan, o Perros Malos, que en medio de las revueltas han violado, asesinado gente. Eso se ha dado desde finales del mes de abril. Y los Botea, que su función es el tráfico de haitianos indocumentados hacia la República Dominicana. Según la oficina de la ONU en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo del 2022. Estas solamente las cifras que se han registrado. Hay algunos secuestros o asesinatos que no están contabilizados. Ante esta grave situación política, económica y social en Haití, Daisy nos habló sobre las demandas de quienes se oponen al gobierno de Ariel Henry. Los opositores denuncian que Henry ha utilizado a los soldados extranjeros para mantenerse en el poder, que es un liderazgo, recordemos además, que asumió el año pasado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse y que muchos consideran ilegítimo debido a que nunca fue elegido o confirmado formalmente al puesto de la legislatura. Y cuando digo fue elegido por el presidente, pero no había sido confirmado. El mismo día que asesinan al presidente Jovenel Moïse era que le tocaba asumir, digamos. Pero ahí se venía viviendo ya una inestabilidad porque el propio presidente de la República estaba emitiendo cualquier decisión por decreto porque ya no tenía un gran peso y apoyo de manera constitucional, porque según la oposición, basándose en la Constitución, su mandato terminaba en febrero del año 2021 y él se aferró al poder, dijo que no le correspondía, que le quedaba un año más y bueno, 5 meses después, recordemos que el presidente de Haití fue asesinado. Justo ese día en el que matan al presidente, le tocaba asumir, porque ya había renunciado Claude Joseph, el antiguo primer ministro, y le tocaba asumir Ariel Henry. No se dio, por lo tanto, en el momento del asesinato del presidente, había un primer ministro renunciado y un primer ministro que había sido señalado por el presidente, pero que no había asumido. Entonces, Ariel Henry en la actualidad no ha puesto una fecha para celebrar elecciones, que eso ha creado desazón
y que esas elecciones no se llevan a cabo desde noviembre del 2016, pero que él prometió hacerlo una vez que la violencia se acabe. El Senado además no apoya la intervención extranjera y dentro de las exigencias el pueblo pide la renuncia del primer ministro Ariel Henry por considerarlo incapaz de enfrentar las bandas armadas y de llevar a un diálogo al país con el fin de celebrar elecciones libres en la nación. Finalmente, la periodista Daisy Toussaint nos habló sobre la solicitud de intervención extranjera que hizo el presidente haitiano. Este es un punto que ha dividido la opinión pública en Haití, tanto de los haitianos que están dentro de la nación como de la diáspora haitiana. Y es que Haití ya ha tenido intervenciones extranjeras en el país y sus ciudadanos denuncian que estas intervenciones han hecho más mal que bien. Hace unas semanas, el primer ministro Ariel Henry y 18 miembros de su gabinete solicitaron el despliegue inmediato de soldados extranjeros para enfrentar la crisis de inseguridad sembrada por las bandas armadas y las manifestaciones que han paralizado el país, que ellos no han sido capaces de poder hacerle frente y por estas razones pidieron que sea una intervención extranjera. Pero las miles de personas que han salido a las calles a manifestarse en contra de la intervención señalan que lo que Haití necesita es el apoyo para equipar y entrenar a la policía que pueda hacerle frente a las bandas armadas, que se deje de financiar a las pandillas armadas en el país y además una intermediación para el diálogo entre los actores políticos que pueda llevar a las elecciones y el país vuelva a la estabilidad, pero con la dirección de los propios haitianos, es lo que piden. Porque lo que muchos señalan es que la misión de mantenimiento de paz de la ONU en el del 2004 al 2017 se vio manchada de acusaciones de abuso sexual por parte de sus miembros y de que fuerzas de paz introdujeran el cólera en el río más grande del país en el 2010 a través de las aguas residuales de su base. Estos hechos, la ONU ha reconocido que desempeñó un papel en la epidemia y que no ha hecho lo suficiente para ayudar a combatirla, pero no ha reconocido específicamente que introdujo la enfermedad. Entonces, hay mucha reticencia en el pueblo haitiano de que las intervenciones vayan a resolver el problema. Agradecemos a la periodista Daisy Toussaint por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. César Rapfilia es un joven cantante cubano, rapero y poeta. Estrenamos el tema que interpreta junto a Prófugo 264, Buenos días. Es nuestro aliado en cada día de acción, en pos de nuestro bienestar, pues en cada despertar hay una nueva oportunidad para triunfar. Puedes labrar tu propia historia, incluso cambiarle el final, corregir errores con buenas acciones, compensar, causar rechazo, sumirte en un fracaso colosal o trascender haciendo el bien, siendo alguien excepcional. Tendrás que lidiar con tus miedos, temores y circunstancias, típico en la adolescencia con tan básica experiencia. Tú ponle actitud para adquirir conocimientos en virtud de ser auténtico y marcar la diferencia. Una excepción hizo vida de una explosión, el creador hizo vida por excepción. Respirar en sí ya es tener mucha suerte. La vida es un fallo en el sistema de la muerte. Te agobia no tener el último androide, al campeón, al 1 en 1 millón, al espermatozoide. En nombre de lo que se deja en la vereda, de la dignidad, tu lucha y que la voz sea tu bandera. De la tercera jique, a veces se lleva el alma más arrugada que la piel, más que mañana no lo empañe el ayer. Recuerde que el cuerpo puede ir atardeciendo y la mente en eterno amanecer. No cree que ya habrá tiempo para donar repisa, el amor no avisa y si la avisa atiéndale, te puede plasmar en prisa, muerte risa, el cadáver de la soledad que antes lo hacía padecer. Es nuestro aliado en cada día de acción, en pos de nuestro bienestar, pues en cada despertar hay una nueva oportunidad para triunfar. El más oscuro abismo es darle vida a los temores, aunque sean inevitables como espinas en las flores.
Sé que no es sencillo porque estás de ese lado en el que a veces mueres en vida sin ser enterrado. Lo digo por experiencia, que no gane el tormento, y si lo está haciendo, recuerda en ese momento que por duro que sea no debes perder la fe. Solo busca el instante y otra vez ponte de pie. Habitualmente convivimos con alguna vicisitud, infortuna que conspira contra la amplitud de nuestras metas con sorprendente exactitud, lo que le aporta al mundo su verosimilitud. Pero paralizado nunca, esa es siempre mi actitud. Para luchar por mis sueños también puedes hacerlo tú. Embiste hacia tu felicidad cual mamut, mostrando a la vida tu gratitud. Tu color de piel no condiciona un proceder, razona. Eres otra víctima, la sociedad quien te cuestiona. Sin medir tensionan, por herir coaccionan. Tu ser te impresionan y ambicionan productos creados en vez de personas. Es hora ya de dar una visión consciente. Edúcate y acalla con palabras con peso pues siente. Temor al hombre que conoce y consecuente con la lucha de lo suyo y por lo suyo levantan la frente. Se te ocurra colgarte de allí, suelta ese bisturí. Sé que duele, pero sin quien no puedes vivir es sin ti. Endurécete, derrota al derrotista. No vas a querer dentadura porque a veces hay que visitar dentista. Alguna que otra muela sale mala, alguna que otras personas la igualan y nos dejan para recoger con palas. Párate, cualquiera se resbala. ¿Qué importa si aún no te avalan? La cima está ahí en cada tramo que escalas. Es nuestro aliado en cada día de acción, en pos de nuestro bienestar. Pues en cada despertar hay una nueva oportunidad para triunfar. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.